Roban, ¿cómo le va? Daniel Brichetti acá en Realpolitik, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué decís? ¿Bien? Bien, bien, Pato, ¿cómo andás? Acá estamos en un nuevo programa de radio sobre Ah, medio ambiente, y bueno, además recordando los programas que hacíamos con vos de rugby, de otro tema, pero en la otra radio que eran muy divertidos también. la pasábamos bien, la verdad que sí. Con las chicas de rugby, la pasamos muy bien, la verdad la pasamos Muy muy bien. bien. Bueno, y te espero para cuando termine la cuarentena estar acá sentado al lado mío también y volveremos a hacer radio, que sé que te gusta y es algo muy Sí, está divertido bueno, también. la verdad que sí. Pato, Dime. primero, ¿cómo estás con el tema de la cuarentena? ¿Cómo estás llevando el tema de la pandemia y del encierro a un tipo tan activo como vos, que sos, estás en todos lados, sos un gran personaje de la ciudad y me imagino inquieto con este tema? Sí, la verdad es que me está costando mucho adecuarme. Eh, Justo hubieron un par de cambios importantes en el trabajo y en actividades particulares mías que se sumaron a la cuarentena, así que lo sentí doblemente. A un convito, Pero bueno, ahora como que voy agarrando el trote, necesariamente voy agarrando el trote. claro, sí o sí, no hay otra, no hay. ¿Cómo ves que Toma lo está, deja. claro, cómo es que está funcionando las directivas del gobierno y cómo está, te pregunto así de ciudadano nomás, ¿cómo ves que están tomando las medidas el gobierno? ¿Las ha tomado? ¿Ha hecho las cosas más o menos bien? ¿Se le está yendo la mano? ¿Se alargó? No sé, contame cómo lo ves. Bueno, mi impresión es lo que escucho, digo, coincido con lo que escucho básicamente, en términos que eh, por allí el tema del encierro ha sido necesario y eventualmente sea necesario. No soy especialista en la materia, lo que sí noto que obviamente estamos todos afectados anímicamente y hay enormes sectores de la sociedad con una afectación en sus ingresos impresionante. Entonces, la verdad que eso Claro, me asusta un poco, me tiene como nervioso, decir, pucha, ¿cómo sigue esto? claro, No solo cuando salimos, sino cómo sigue, qué es lo que vamos a encontrar cuando abramos la puerta y salgamos a jugar de vuelta, ¿no? Hay actividades, obviamente, mucho menos afectadas. Básicamente la actividad agrícola o de producción agrícola ganadera, por cuestiones, vamos, casi naturales, inherentes a la propia actividad, no se detiene. Pero bueno, todos los sectores comerciales, indumentaria, entretenimiento, papito, mucha gente, muchísima gente conocida que está muy afectada, que va a estar muy afectada. claro, claro, sí, sí, sí. Yo creo que no se está cumpliendo el tema del aislamiento, la gente no lo ha podido cumplir a rajatabla. Es una opinión mía, lo que veo en la calle, lo que veo en el conurbano, creo que no da para mucho más. El tema, la gente sale y trabaja, porque tiene que comer. Es un tema entre elegir salud y economía, es vida o vida. Es un tema que es muy difícil, muy difícil para estos momentos. Sí, muy difícil, muy difícil. Yo inclusive uno de mis hijos trabaja en la industria agroalimentaria eh, y con productos de consumo masivo y aún la distribución de esos productos en todo el país se ve muy afectada por las restricciones al transporte. Ahora, por otro lado, son restricciones bastante naturales en términos de decir, tampoco podemos estar llevando el virus puesto a lugares libres. Pero ahora yo creo que la verdadera inteligencia está en mostrar una salida en los momentos difíciles. En los momentos fáciles eh, todos somos todos somos capaces de dar buenas respuestas. Acá los buenos se ven en las malas, y esta es una de las malas. ¿Cómo hacemos para salir de este embrollo?
lo menos herido posible. Claro. Ahí es donde creo que en estas circunstancias es cuando se ven los buenos jugadores, ¿no? Exactamente. Y vamos metiéndonos un poquito en lo que vos venías haciendo en el Ministerio de Agroindustria de la provincia. Vos eras el director de fiscalización vegetal en la gestión pasada y trabajabas con un tema de control de plagas, y tenías todo un tema, recorriste toda la provincia, por lo que veo acá en internet, estuviste en muchos lados con este tema. Nada, lo que te pregunto ahora es el tema de la agroindustria, de la plantaciones de acá de la ciudad de La Plata y todo lo que es el fruto hortícola de la ciudad. ¿Vos le ves, por el cambio que tenemos por esta pandemia, por esto, un cambio que va a tirar un poco más hacia lo orgánico? ¿Hay el control biológico se puede hacer bien hecho para que se produzca grande biológicamente? Yo no sé si termino de interpretar tu pregunta. No creo. Porque la producción ahora es muy buena, la de la ciudad, todo, pero se usa químicos. Y lo que digo yo es, la pregunta, el cambio que nos está creando esta pandemia es pasar, creo yo, a todo mucho más orgánico, a tener una relación con el planeta mucho más armónica, y lo que hay que ver es si podemos crear esto desde la agricultura, desde la agronomía, empezar a pensar otro control de plagas, bueno, vos sabés mucho más de esto, y la idea es esa, ¿podemos cambiar el esquema, la estructura, para producir masivamente esto o no? A ver, no creo, estoy convencido que no, que la utilización de plaguicidas químicos en la producción hortícola local tenga que ver con una mayor o menor agresividad del virus. Por lo tanto, no creo que la salida de la pandemia vaya a fortalecer una probable evolución a la producción orgánica. Esa evolución hacia la producción orgánica es perfectamente posible. De hecho, hay negocios de nicho pequeños de producción orgánica con clientes muy puntuales, con producciones puntuales para esos clientes puntuales. Pero no es, obviamente, está muy lejos de ser la parte más importante de la producción. La parte más importante de la producción se basa en la producción a partir del uso de agroquímicos de síntesis química, que bien utilizados no son necesariamente nocivos para el medio ambiente. Al momento de registrar un plaguicida, hay una enorme cantidad de ensayos que hay que realizar, y entre ellos está la afectación medioambiental. Un insecticida, normalmente son los productos más peligrosos, un insecticida con un alto riesgo ambiental no tiene el registro y no puede ser comercializado legalmente, y no puede ser utilizado. El asunto es utilizarlos bien, utilizarlos tal como la posología, tal como está el registro inscripto. Y allí es donde, hay muchísima tela que cortar, Yo de ninguna manera estoy diciendo que no pueda producirse con menor utilización de agroquímicos. No estoy diciendo eso. Sí creo que puede hacerse. Para lo que hace falta una conciencia diferente, una capacidad de certificación de proceso productivo que te permita como consumidor determinar si el producto que estás adquiriendo, que vas a consumir, viene de un tipo de producción u otra, que vos puedas elegir, que eventualmente pueda haber un salto de precio de uno y otro, y que vos lo aceptes o no lo aceptes, puedas o no pagarlo.
Eh, yo creo que estaría muy bien que hubiera una política de fomento de la producción hortícola con un más racional uso de plaguicidas. Y acá hay muchísimo que puede hacerse, muchísimo que puede hacerse. Es un trabajo inagotable, ¿no? Nunca vas a llegar al perfecto, nunca vas a llegar al perfecto, porque ya el solo hecho de estar produciendo implica una ruptura del agroecosistema natural. Vamos, en el extremo, cuando vos estás plantando, cuando implantás en el medio del campo un invernáculo, estás rompiendo ya de arranque el agroecosistema natural. Estás seleccionando las plagas por el menú que ellas encuentran. Por lo tanto, ya el solo hecho de una agricultura casi específica, casi una producción única, estás rompiendo el agroecosistema. Además, le metes agroquímicos. Es todavía peor. Claro, perfecto, te entendí, bárbaro. Y entonces me lleva a otra pregunta. Nosotros hablamos del equilibrio de los ecosistemas de la fauna, de los vegetales, y vos me estás hablando, no sé que no es tu tema, pero el tema del equilibrio de los ecosistemas y de la fauna, el tráfico de fauna, el romperle el lugar de vivienda a los animales. Vos podés, desde tu lugar, entender que tiene que ver con el virus que tenemos, el cambio de los ecosistemas de los animales, de la fauna. Mira, insisto en La que deforestación, sí, sé que no es tu tema, pero me interesa tu opinión y saber eso. ¿Qué opinás? Mira, el achicamiento de los reservorios naturales hace que la fauna natural de cualquier lugar de la provincia, vamos, Sí, de sí. cualquier lugar de cualquier lugar de la nación o del mundo, vamos, esa fauna se queda sin alojamiento y empieza a mezclarse con Eso, claro. las ciudades que se agrandan en desmedro de esos sectores. Por lo tanto, nos ha pasado, tenemos un ejemplo para no teorizarlo, un ejemplo muy claro es el de la cotorra en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Las cotorras no resultaban un problema hasta que se achicaron los montes naturales de todo el centro provincial, se achicaron los montes provinciales, aparecen las grandes plantaciones de maíz y sobre todo de girasol. Entonces, le quitamos el alojamiento natural a las cotorras y les dimos un menú perfecto para que su población aumente. Entonces, las cotorras son hoy un problema realmente importante en el agro bonaerense y era un problema que no existía hace muchos años. ¿Qué fue lo que rompió ese sistema que estaba equilibrado? La necesidad de hacer girasol. Ahora, la necesidad de hacer girasol es la necesidad de darle de comer a millones de personas que se alimentan de eso. No es la maldad intrínseca del ser humano, es la necesidad de tener alimento. Maíz, girasol, sorgo, específicamente en el caso de la cotorra. Esto creo que es un caso no teórico, es un caso bien práctico y que nos sucede en toda la geografía bonaerense. Claro. Tenés enormes problemas de cotorras en General Madariaga. Maíz, girasol. Claro, si tenés los montes impresionantes, muy llenos de cotorras en Pinamar, ¿cómo no vas a tener? Ahora, este problema, ¿quién lo produjo? Lo produjo el hombre. Claro. No lo produjo la cotorra y Pinamar, no, lo produjimos nosotros al necesitar hacer girasol. Entonces, bueno, hay que salir a buscar una solución a un problema que nadie fue a buscar y nadie produjo a propósito, sino que te estalló en la mano cuando rompiste las reglas del equilibrio inicial.
Te hago dos preguntas. Una es, ¿lo mismo pasa con la plaga de la langosta que está viniendo ahora? ¿Puede ser o no? ¿O es cíclico o es otra cosa? Porque algunos me dicen que sí y otros me dicen que no. La langosta, Schistocerca cancellata, históricamente tiene rupturas poblacionales, digamos, tiene un ciclo raro de vida con 3 lugares de alojamiento en el norte del país, y una de sus características es a esta altura del año producir mangas. Cuando van llegando las hembras van colocando los huevos bajo suelo, pero es una biología que repite la langosta desde hace miles, quizás millones de años. Y estas mangas a veces son mucho más numerosas que otras. En este momento estamos enfrentando una población de langosta muy, muy alta. ¿De qué depende esto? De la disponibilidad de alimento en los lugares donde pasan el invierno y de las lluvias que tuvieron durante el año anterior. Los vientos predominantes y la temperatura. En este caso se alinearon los planetas en contra. Entonces lo que tenemos es una población de langosta mucho más alta de lo que del estándar. Pero no es la primera vez que sucede, ni mucho menos. De hecho, los problemas de langosta específicamente, hace unos 50 años, eran quizás más, 60, 70 años, eran en la provincia de Buenos Aires muy grandes, y hoy prácticamente son realmente pequeños, y el lugar de principal enemigo que tuvo durante tantos años la langosta, eventualmente lo tiene la tucura, que son primos hermanos, pero que entre otras diferencias no causan manda. Por lo tanto, no creo que haya un paralelismo que a mí se me ocurra que encuentre en este momento entre lo que pueda suceder con el coronavirus o que tengan las mismas bases el problema del coronavirus que el de la langosta. Claro. Pato, otra pregunta, pero un poco más sobre el tema de la economía que se tendría que venir, la economía porque la naturaleza es finita y la economía y los negocios son infinitos. O sea, vos podés creer, llevándolo a la agricultura, se puede producir porque para mí se está, desde mi ignorancia y lo que leo nomás, se produce sin tener en cuenta la población, o por ahí me estoy equivocando, pero hay un desmedro por vender, consumir y vender, y eso. ¿Vos creés en una economía circular, con una economía con límites de poder frenar un poco la producción y el consumismo a la vez para poder convivir con el planeta? Mira, yo lamento no tener ahora exactamente en la memoria los valores que voy a utilizar para esta respuesta. Hacia el año 1900, o sea, hace un siglo, había 4 hectáreas de terreno cultivado por cada habitante del mundo. Hoy hay menos de media hectárea por cabeza. Esto quiere decir que cada hectárea cultivable debe producir cada vez más alimento. Por lo tanto, lo primero que le pedimos al sector agropecuario es que produzca mucho, porque cada vez es más la gente que necesita alimentarse y resulta excediendo las necesidades nacionales, y termina siendo esto una actividad tremendamente importante para la economía nacional vía exportación, claro, de los excedentes. Por lo tanto,
todo es posible, pero todo es posible a partir de números. Entonces, si tenemos 7.500 millones de habitantes en este planeta, con lugares que producen mucho y lugares donde la producción de alimentos es deficitaria, prácticamente toda África, y esa gente también tiene que comer, por lo tanto tiene que haber excedentes en muchos lugares para poder alimentar aquellos lugares donde hay déficit. Entonces, con una población humana que sube, sube y sube, y con tierra productiva que disminuye, entre otros casos por el aumento de la cantidad de ciudades y el tamaño de las ciudades, entonces hay cada vez menos tierra cultivable y necesitamos más alimento. Entonces es un intríngulis bravo. Claro. Es como decir, tengo que ganar el Scrum y mis pilares pesan 14 kilos. ¿Cómo hago? Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso que hace falta un análisis muy profundo, muy profundo, donde participen no solo economistas, ingenieros agrónomos, digamos, es algo bien difícil. Ahora Argentina, la provincia de Buenos Aires, vamos, tiene una situación francamente privilegiada al respecto, ¿no? Tiene una posición privilegiada. Por eso que una política agroindustrial, de producción agropecuaria, llamémosla como querramos, pero que atacar este asunto es clave porque nos puede determinar el éxito o el fracaso como nación o como provincia. Muy bueno, ¿eh? El tema es que no nos queda tiempo. No es que hay mucho más tiempo para poder... Lo que nos dicen es que tenemos entre 15 y 20 años para que el tema del medio ambiente, de la contaminación y todo lo que nos está pasando se vuelva irreversible. Entonces Sí. hay que empezar Ahora, a vos pensar fijate, Daniel, distinto. Estoy convencido que hay una alerta, como se llama el programa, y hay que pensar distinto, hay que repensar las cosas para poder convivir. coincido contigo plenamente. Ahora, antes de la cuarentena, había todo un gran revuelo respecto de cómo los gases vacunos de la producción vacuna en todo el mundo afectaba la capa de ozono. Las vacas siguieron comiendo, siguieron rumiando, las emisiones de gases de las vacas siguieron tal cual y cayeron los índices de dióxido de carbono en las grandes ciudades. Entonces, no son las vacas. No es este el problema de la agricultura. La agricultura, es un gran secuestrante de carbono. En realidad, el secuestro de carbono que se produce con un cultivo de maíz, de trigo, de soja, el secuestro que produce de dióxido de carbono es enorme. Hay que pensarlo muy bien, pero es súper complicado y son definiciones de tipo político. Lo que sí es cierto es que no nos sobra tiempo. Claro. No nos sobra. No, digamos, es difícil pasarle la pelota a la generación que viene porque estamos a los 30 minutos del segundo tiempo, ¿entendés? Entonces nos quedan 10 minutos. Tal cual. No, Y venimos no perdiendo, podemos venimos perdiendo. Claro, eso es muy cierto. Es, Coincido contigo plenamente, pero veo que el tema es un tema súper difícil de abordar, pero clave. Quien acierte con esto, habrá dado un golpe de timón impresionante en el futuro próximo, inmediato, de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. No me cabe duda alguna. claro.
es así, tenemos que acertar, no podemos cerrar más, ya cerró muchísimo tiempo y nuestras generaciones que siguen la van a sufrir y tienen que patear el tablero y escribir la historia nuevamente. Eso, como una frase que digo siempre, que le decía en rugby también, es para volver a escribir la historia y tratar de corregir lo que no se hizo, pero tiene que haber un atrevimiento, una rebeldía importante, muy importante, porque es así, no nos queda tiempo, como vos decís, queda muy poco tiempo. Coincido contigo, Daniel, pero no, digamos, cuando la próxima generación, los muchachos que hoy tienen 15, 20 años, para estar a cargo, para estar sentados al volante, les quedan 30 años más. Y 30 años es mucho tiempo. La verdad que no sé si tenemos 30 años. Claro. Sí tenemos 30 años, sí tenemos, porque las macanas que venimos haciendo las podemos mantener 30 años más, 200 años más, pero cada vez el problema que vamos generando es que no podemos volver para atrás, además. Después no, o costará mucho más. Claro. Claro, entonces no debemos tirar la pelota y que lo tacleen a otro. Además no tenemos motivo, no hay por qué, no es que no conozcamos los asuntos, no es que no conozcamos los problemas. Inclusive hasta buena parte de las soluciones. ¿Cuál es el asunto? Sentarse a ejecutar, claro, a definir un rumbo y decir, este es el rumbo, vamos hacia allá. Entonces, si no se puede pasar la pelota para adelante, no se pasa la pelota para adelante. Y si la pasás para adelante es scrum, tiran ellos. Perdiste la posesión de la pelota. ¿Entendés? Esto es lo que yo veo que no termina de arrancar en el rubro que más o menos conozco, que es el de la producción agropecuaria. Claro. ¿Seguís en tema así con el tema del ministerio, de las políticas que está llevando hoy adelante en el tema de la pandemia, de la asistencia a la pandemia, los que están a la producción, ¿no? ¿Estás más o menos mirando lo que están haciendo con el nuevo gobierno? ¿Lo ves que están asistiendo? Porque aunque no paró nunca y siguió produciendo, tiene un problema muy grave también el sector. O más o menos. El sector de producción no se detiene porque el sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, se sigue sembrando, se sigue cosechando, se siguen utilizando fertilizantes, insecticidas, plaguicidas. Eso es indetenible, afortunadamente es indetenible. Claro. No hay cómo detenerlo, al sol, afortunadamente, y al clima, y etcétera. La gente, el sector vendedor de insumos se mantiene en movimiento casi normal, afectado sí por las dificultades de traslado, pero en una situación casi normal. Y después el ministerio tiene poco que ver respecto del combate de la pandemia, no tiene un rol secundario. No, claro, el tema sería por la cuarentena en realidad, que no están trabajando, no están haciendo, pero como decís vos, es el sector que menos ha parado. Por ahí lo que ha parado es la venta, por ahí, que no hay para que les compre, la venta y la logística, como decías vos, de trasladar de un lado al otro. Vos circulás por la ciudad de La Plata y todas las verdulerías están todas abiertas. Están todas abiertas. La gente sigue comiendo repollito de Bruselas, o una ensalada de repollo, o tomate que vienen, o cebolla, y se comen la naranja, la manzana, los que pueden. Claro. Las verdulerías están abiertas y la gente compra, vamos. Lo vemos todos. Sí, sí. La Plata, Citibel, Villa Elisa, al sur, para San Lorenzo, pucha, en todos lados, en toda la urbe. Por lo tanto, porque además es indetenible, digamos, si claro. No tenés el repollo plantado, momento adecuado se va en flor, o la lechuga se va en flor, y chau, la perdiste. Por lo tanto,
te agachás y cosechás, y esa cosecha termina comercializándose y dándole de comer a la gente. Y ahí, bueno, ¿qué tiene que ver la pandemia? Sí, estamos todos trabajando más en puntitas de pie. Cuando salís y vas a un campo, lo que fuere, barbijo, etcétera, etcétera, no saludás dando la mano, en fin. Pero, digamos, la gente sigue necesitando un producto que se produce cada día y que no podés aguantar. Vos podés aguantar en un silo bolsa durante meses toneladas de soja o maíz o trigo, pero no... Si no te lo rompen, si no te lo rompen, porque viste que ahora hay un vandalismo, no quiero decir ideológico, pero hay un vandalismo importante en el interior. Ni siquiera saben lo que rompen, porque es comida para los chanchos, para otra cosa, ni siquiera están... y además lo que he visto es que hasta los envenenan los granos para que no los vuelvan a usar, a juntar y a volver a usarlo. Es una locura. Contame un poquito de eso, ¿qué pensás? Conozco tu ideología política, tu lugar, de dónde hablamos. Contame un poquito. Yo tengo mucha relación con chacareros del interior, con dirigentes de... ¿Y qué dicen? Están asustados. Están con muchísimas ganas, con una energía como siempre ha tenido el sector. Es un sector súper dinámico. El productor típico, clásico de la pampa húmeda argentina es muy en términos generales, cuando agarra la guita la pone rápidamente en juego, en términos de decir, cambia la chata, cambia el tractor. Enseguida, cuando el sector funciona, el pueblo lo nota rápido, porque lo nota el gomero, lo nota el taller mecánico, la estación de servicio. Es muy dinamizador de la vida de los pueblos del interior, por lo tanto, rápidamente vos te das cuenta de eso. Y los pueblos del interior están profundamente involucrados con la producción agropecuaria. Por lo tanto, la destrucción de silos bolsa no le simpatiza a nadie. Porque nadie gana con eso, nadie gana, ni siquiera el Estado gana, que pierde de cobrar impuestos por la comercialización de los granos. O sea, es una cosa... Y esto es, hay que sumarle el miedo vicentín, además, ¿no? El tema que te pegaron un susto bárbaro. Un asunto, ese de Vicentín, muy opinable, pero que cuando empiezan al sector, cuanto más tranquilo lo dejás, mejor funciona. Cuanto menos mano le metés, mejor funciona, pues los problemas se solucionan solos, se solucionan andando. Como los melones que se acomodan con el traqueteo del carro, se acomodan solos. Es una producción... tenemos los mejores jugadores del mundo en este juego, en esta zona. Por lo tanto, a los gauchos nuestros, digámosle, a los productores agropecuarios argentinos o bonaerenses en este caso, es difícil enseñarles algo. La conocen muy bien. Claro. Muy bien. Y funcionan muy bien. Y muy eficientemente. Yo diría que, sin temor a equivocarme, la producción agropecuaria bonaerense es la más eficiente del mundo, la que más dinero, la que más produce con las menores inversiones. La eficiencia productiva bonaerense agropecuaria es enorme. Perfecto, Pato. Escúchame, ya me queda poquito, te hago un par de preguntas, te saco de un tema que te apasiona a otro que te apasiona, el rugby. ¿Cómo ves que vuelve el rugby? ¿Qué sabés? ¿Qué información seguro que tenés? Seguro que tenés
que tenés información de cómo, ¿sabés algo de vuelve el rugby, cómo vuelve el Scrum? ¿Qué pasa con el Scrum? ¿Que se cambia, no se cambia? ¿No hay más Scrum? ¿Cómo seguirá esto? Por lo menos hasta que se pueda... Mirá, sacarle el Scrum al rugby es como sacarle los aros al básquet. Claro. Tenés que cambiarlo, digámosle, lo convertís en handball. Claro, ¿no? claro. Y si pones un arco en vez de un aro... En el fútbol americano que jugábamos en el club. Con la... me parece Contra. sin casco. Trampa Brava, ¿cómo era que se llamaba? El Trampa Bay, algo así. Tampa Bay era el equipo que siempre ganaba. Muy bueno, muy bueno. Claro, Yo creo que es el eso. rugby los torneos no va a haber tiempo de realizarlos. La urba no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque no saben cuándo pueden tener luz verde. Por lo tanto, todo lo que dicen son globos de ensayo, y haríamos tal cosa, y haríamos tal otra. Yo creo que no hay que comprar ninguno porque son amagues, porque en definitiva nadie sabe qué día aparece la luz verde. Claro. Por lo tanto... Había una propuesta de que los Scrum duren menos, de que se cobre, cambiar las reglas, lo leí, algo así, no sé si era algo firme o era una prueba de ensayo, como dijiste vos. Yo creo que es un globo de ensayo, porque, digámosle, vos lo sabés perfectamente, si le metés mano al Scrum, fenómeno. Y a los racks y a los malls, Oh, ¿qué claro. hacemos? Claro, No se claro. puede, rack no, mall tampoco. No vale taclear. A lo mejor puede ser tag rugby, qué sé yo, me parece. No, una locura, una locura. Sí, estamos al horno, me parece que estamos al horno. Bueno, Pato, No sé cómo... no te molesto más, muchísimas gracias por haber estado. Al contrario. Te esperamos para cuando termine la cuarentena acá sentado con nosotros. Y bueno, y espero que la hayas pasado bien. Disculpá alguna pregunta que desde mi ignorancia no la pude concretar bien. Perfecto. Y bueno, nada, te esperamos y te vamos a volver a molestar. Un placer tenerte. Que ande muy bien, Daniel. Gracias por el ratito de la conversación. Gracias, Pato. Que estés bien, Daniel. Seguimos en Alerta Verde. Alerta Verde. Ahora tenemos